Egipto, una tierra de faraones, pirámides y dioses. Hoy exploraremos 3000 años de su historia, desde los albores de la civilización hasta su caída bajo Roma. Prepárate para un viaje fascinante al corazón de una de las civilizaciones más extraordinarias de la humanidad. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para ayudarme a seguir creando contenido enteramente gratuito. Sean bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Egipto predinástico y la unificación, entre el 5000 y el 3100 a.C. Antiguamente, Egipto estaba dividido en dos regiones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Al norte se encontraba el Bajo Egipto, donde el Nilo se extendía con sus varias ramas para formar el delta del Nilo. Al sur estaba el Alto Egipto, que se extendía hasta Aswan. La terminología superior e inferior se deriva del flujo del Nilo desde las tierras altas de África Oriental hacia el norte hasta el mar Mediterráneo. Egipto comenzó como un conjunto de comunidades agrícolas a lo largo del Nilo, un río que proporcionaba agua, pesca y tierra fértil. Estas aldeas dependían principalmente del cultivo de trigo y cebada, y pronto desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación. El período predinástico también vio el surgimiento de jerarquías sociales y prácticas religiosas primitivas. Hacia el 3100 a.C., el rey Narmer logró unificar el Alto y el Bajo Egipto, estableciendo la primera dinastía. Este hito se conmemora en la famosa paleta de Narmer, un artefacto clave que simboliza el inicio de la civilización egipcia como la conocemos. El Imperio Antiguo y las pirámides. Entre el 2686 y el 2181 a.C. El Imperio Antiguo consolidó el sistema político, cultural y religioso surgido durante el período predinástico, con la aparición de una monarquía cuyos rasgos más notables son la divinización absoluta del faraón y un poder político fuertemente centralizado. El Imperio Antiguo, conocido como la Edad de las Pirámides, fue una época de estabilidad y grandes logros arquitectónicos. Los faraones eran vistos como dioses en la tierra y sus tumbas reflejaban su poder. Keops, Kefren y Micerino supervisaron la construcción de las pirámides de Giza, consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única maravilla que queda en pie. Todo comenzó con un faraón llamado Djoser, un visionario de la tercera dinastía. Su legado no está en palabras, sino en piedra. Fue él quien ordenó la construcción de la primera gran pirámide de Egipto, aunque no era como las que conocemos hoy en día. Era una estructura escalonada, levantada por el genio de su arquitecto, Imhotep. Este hombre no solo era un constructor, sino también un sacerdote y médico, alguien a quien los egipcios venerarían como un dios siglos después. Así, en Saqqara, el emplazamiento de la necrópolis principal de la ciudad de Menfis, nació el prototipo de las grandes pirámides. Pero Egipto no se detuvo ahí. Con el paso de las generaciones, los faraones buscaron inmortalizarse en formas más grandiosas. Snefru, un faraón de la cuarta dinastía, fue un auténtico pionero. Probó y experimentó con pirámides hasta perfeccionar el diseño. Su pirámide roja, en Dashur, fue la primera pirámide verdadera de Egipto, un triunfo de la ingeniería. Y, por supuesto, llegó Keops, su hijo, quien dejó su huella en la meseta de Giza. La Gran Pirámide, con sus bloques de piedra perfectamente colocados, es un recordatorio de la ambición y la capacidad de esta civilización. El Egipto del Imperio Antiguo no era solo un lugar de pirámides, era una sociedad vibrante y jerárquica. En lo más alto estaba el faraón, no solo como rey, sino como un ser divino, el puente entre los dioses y los hombres. Su gobierno era absoluto, pero no trabajaba solo. Los visires, como una especie de primeros ministros, administraban el reino, recolectaban impuestos y supervisaban las grandes obras. Bajo ellos, los escribas registraban todo.
desde cosechas hasta ceremonias religiosas, dejando un legado escrito que hoy nos cuenta su historia. El pueblo común, los campesinos, vivían al ritmo del Nilo. Este río no era solo agua, era vida. Cada año sus inundaciones dejaban la tierra fértil para los cultivos. Durante la temporada en que el Nilo cubría los campos, los campesinos se convertían en constructores. Eran ellos quienes, bajo el calor abrasador, levantaban las pirámides, motivados no solo por órdenes reales, sino también por la promesa de una vida eterna junto a los dioses si cumplían su deber. Y es que la religión lo impregnaba todo. Para los egipcios, el faraón era una encarnación de Horus, el dios halcón, mientras que, al morir, se unía a Osiris, el señor del más allá. Creían fervientemente en la vida después de la muerte, un viaje que requería un cuerpo intacto. Por eso desarrollaron el arte de la momificación, asegurándose de que sus faraones y nobles estuvieran preparados para la eternidad. Sin embargo, esta época dorada no duró para siempre. Después de más de 500 años de esplendor, los problemas comenzaron a surgir. El poder del faraón se debilitó, mientras los gobernadores locales se fortalecían. Cambios climáticos trajeron sequías, y con ellas el hambre y el descontento. Así, el imperio antiguo llegó a su fin, dejando tras de sí no solo monumentos de piedra, sino un legado cultural y espiritual que marcaría a Egipto para siempre. El Imperio Medio, la llegada de los Hicsos, del 2040 al 1782 a.C. Tras años de descentralización, Mentuhotep II volvió a reunificar Egipto, dando paso al Imperio Medio, una época que muchos consideran un renacimiento de la cultura y el poder egipcio. Los faraones de este periodo consolidaron las fronteras del reino, especialmente al sur, en Nubia, donde construyeron imponentes fortalezas para proteger las rutas comerciales y controlar el flujo de oro y otros recursos. Este periodo fue testigo de avances arquitectónicos. En Tebas se erigieron grandes templos dedicados a Amón, como el templo de Karnak, que se convertiría en uno de los complejos religiosos más grandes de la historia. También se desarrollaron pirámides en un formato más sencillo pero igualmente imponente, como las pirámides de Lajún. En el ámbito cultural, la literatura floreció con textos como Las instrucciones de Amenemhat, un poema que narra el asesinato del faraón Amenemhat I y El cuento de Sinué, una historia que refleja las tensiones entre Egipto y las tierras extranjeras. El Imperio Medio también destacó por su diplomacia y comercio. Egipto fortaleció relaciones con el Levante y el Mediterráneo, exportando papiro y lino a cambio de madera de cedro y aceite de oliva. Al final del Imperio Medio, los reyes extranjeros conocidos como Hicsos, que introdujeron el caballo y el carro de guerra, gobernaban en el Bajo Egipto. Fue la primera vez que un grupo extranjero consiguió amasar la cantidad de riqueza y poder necesarios como para permitirle convertirse en una fuerza política en Egipto. La aparición de los Hicsos plantea uno de los mayores dilemas de la historia egipcia. Su origen, significado y permanencia todavía son objeto de estudio e investigación. Lo que comenzó como una migración paulatina se transformó con el tiempo en conquista militar del territorio egipcio. Esta se logró por los avances tecnológicos que dieron a los invasores extranjeros ventajas tácticas que resultaron decisivas. La introducción del arco compuesto, la armadura de escamas de bronce, las dagas y espadas curvas de bronce, además de la utilización del caballo y los carros de guerra, desconocidos por los egipcios, y el uso intensivo del bronce que dio a los Hicsos una ventaja militar decisiva. Los Hicsos fueron expulsados por Ahmose I en torno a 1570 a.C., fundador de la 18ª dinastía y del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo y su apogeo, entre el 1550 y el 1070 a.C. El Imperio Nuevo fue la era dorada de Egipto. Faraones como Hatshepsut, la primera mujer en gobernar como faraona, promovieron el comercio y dejaron un legado arquitectónico sin igual.
Ramsés II, conocido como el Grande, lideró campañas militares y ordenó la construcción de monumentos como los templos de Abu Simbel. Fue también un periodo de esplendor religioso, pero marcado por controversias, como las reformas monoteístas de Akenatón. En el ámbito funerario, el Valle de los Reyes albergó tumbas como la de Tutankamón, cuya riqueza intacta asombró al mundo moderno. Sin embargo, el poder egipcio comenzó a declinar debido a invasiones externas y crisis internas. Fue durante la época del Imperio Nuevo que los gobernantes egipcios se conocían como faraones. Antes del Imperio Nuevo, los monarcas egipcios se conocían simplemente como reyes y se trataban de Su Majestad. El hecho de que la palabra faraón se use tanto en referencia a los gobernantes egipcios de cualquier era demuestra el impacto que ha tenido el Imperio Nuevo sobre el entendimiento moderno de la historia egipcia. El Imperio Nuevo es el período de la historia egipcia que mejor documentado está. La alfabetización se había extendido durante el Imperio Medio, de manera que para la época del Imperio Nuevo había más gente que escribía y enviaba cartas. Además, en esa época, Egipto estaba en contacto con otras potencias extranjeras a través de relaciones diplomáticas y comerciales, para lo que hacían falta contratos, tratados, cartas entre reyes y recibos, todos ellos por escrito. Por supuesto, para que el imperio funcionara, también hacía falta una extensa red burocrática que generaba una cantidad enorme de documentos, muchos de los cuales todavía se conservan. La unidad y la fortaleza que caracterizaban a la 18ª y 19ª dinastía se fue perdiendo poco a poco durante la 20ª dinastía. El Imperio Nuevo llegó a su fin cuando los sacerdotes de Amón se hicieron lo suficientemente fuertes como para afirmar su poder en Tebas y dividir el país entre su gobierno y el del faraón. La conquista y el declive final, desde el 1070 al 30 a.C. Con el fin del Imperio Nuevo, Egipto entró en un período de fragmentación política. Durante este tiempo, los faraones perdieron autoridad y la región fue invadida por potencias extranjeras como los asirios y más tarde los persas, que incorporaron el territorio a su imperio. Sin embargo, en el año 332 a.C., Alejandro Magno conquistó Egipto y fue recibido como libertador. Fundó Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y científico del mundo helenístico. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se dividió y Egipto quedó bajo el control de los Ptolomeos, una dinastía de origen macedonio. Durante este periodo, la cultura egipcia se fusionó con la griega, dando lugar a un renacimiento artístico y científico. El Faro de Alejandría y la Gran Biblioteca se erigieron como símbolos del esplendor de esta época. El último capítulo de la historia faraónica estuvo marcado por Cleopatra VII, una figura carismática y estratega política. Cleopatra intentó mantener la independencia de Egipto aliándose con figuras clave de Roma, como Julio César y Marco Antonio. Sin embargo, su derrota en la batalla de Actium en el 31 a.C. frente a Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, selló el destino de Egipto como provincia del Imperio Romano. La muerte de Cleopatra en el 30 a.C. marcó el fin de una era milenaria. El Imperio egipcio dejó un legado eterno. Sus avances en arquitectura, ciencia y arte influyeron en el mundo antiguo y moderno. Desde las pirámides hasta el Faro de Alejandría, su grandeza sigue inspirando a la humanidad. Si te gustó este recorrido y quieres apoyarme para que siga creando contenido histórico, pero que sea también entretenido, no olvides suscribirte y dejarme un like. ¡Hasta la próxima!